Amén. Pueden tomar asiento. Ernesto, Dios te bendiga. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. Es hermoso el tiempo que hemos pasado y voy a decir algo que ya dije en otro momento, pero Dios lo ha traído a usted hoy acá para que usted conozca cuán grande es Él. Y realmente creemos que es así, creemos que Dios siempre tiene un propósito y en esta mañana estamos reunidos aquí para escuchar su voz. Y yo quisiera, antes de compartir la palabra, quisiera saber si alguna persona nos visita por primera vez que nunca haya venido aquí. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más nunca vino? Dios le bendiga, señora, un placer. ¿Alguien más está por primera vez aquí? Bueno, le damos un aplauso a nuestros amigos que nos visitan. Una alegría para nosotros que estén aquí. La verdad que queremos que la familia se amplíe, ¿no? Así que siempre damos la bienvenida a todos para que puedan disfrutar. Vamos a compartir la palabra en esta mañana y antes de ello, bueno, el pastor Germán estaba comentándonos acerca de una actividad muy linda el 2 de octubre, el sábado es a las 20 horas, y yo les diría que es algo así como la fiesta de la familia. Así que están todos invitados y no importa si ustedes dicen, mira, yo vivo solo, no importa, porque también tiene familia, ¿no? Tiene padres, tiene tíos, tiene primos, tiene sobrinos. Así que, y no importa tampoco la edad, no está restringida solamente a adultos, pueden venir adolescentes, niños. De hecho, hemos tenido familias compartiendo, ¿no? Es un tiempo donde compartimos, donde alabamos al Señor, donde recibimos su palabra, donde meditamos, donde, bueno, hacemos un montón de cosas. Si usted quiere saber cómo es, venga el 2, así se va a enterar y va a poder disfrutar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor por la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú te reveles, Señor, a nosotros en esta mañana. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Hermano, les quiero hablar hoy en esta mañana de esto que le he llamado siendo hijos del Padre. Y estuve reflexionando en qué es ser hijo. Y la verdad que a ser hijo, yo diría, se aprende. ¿Pero se aprende cómo? Se aprende en la vida. De hecho, Dios nos dio la vida, nuestros padres nos dieron la vida. Nosotros, tal vez usted dirá, yo ni siquiera elegí nacer, ¿no? Pero Dios lo permitió. Y ustedes saben que estas cuestiones son tremendamente importantes, y no solamente son importantes desde el punto de vista de la vida emocional de cada uno de nosotros, sino también de la vida espiritual. Y yo creo que cada uno de ustedes y yo conoce lo que es ser hijo por nuestra propia experiencia de ser, voy a usar una palabra rara, paternizado. Usted no es pasteurizado, no se confunde. Paternizado, o sea, usted y yo hemos aprendido a ser hijos en nuestra experiencia como hijos, siendo hijos. Y obviamente esa experiencia ha sido seguramente muy diferente para cada uno. Ahora, de esa experiencia de ser hijos de nuestro propio Padre, surge espontáneamente la experiencia de ser hijos de Dios. Y bueno, y aquí ya entramos en un terreno más complicado, ¿no? Porque, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Es simplemente venir al culto, leer la Biblia, orar? ¿Hay algo más? Yo creo que hay muchísimo más, y por eso mi interés en hablarles de esto en esta mañana. ¿Y cuál fue tu experiencia, no? Cuando yo pensaba, ¿cómo fue nuestra experiencia? Bueno, tal vez yo tuve un padre débil que no me protegía y entonces entiendo que ser hijo es luchar en la vida para autoprotegerme. Tal vez tuve un padre muy estricto que me castigaba, que era muy rudo, que era muy duro, y aprendí a ser hijo con miedo. Tal vez tuve un padre ausente que nunca estaba cuando lo necesitaba y me transformé en un hijo inseguro que digo, ¿a quién recurro cuando tengo algún problema? Tal vez tuve un padre permisivo que no me ponía límites, entonces soy arriesgado, hago algo de todo en la vida, porque para mí ser hijo es eso, ¿no? O tal vez un padre indiferente que no me prestaba atención, entonces yo digo, bueno, si mi papá no me prestaba atención, ¿quién me va a prestar atención? O tal vez un padre sobreprotector, temeroso, hijo, no vayas acá, mirá, llévate el pulvercito que hace frío a la noche, ¿no? Y eso me torna en una persona dependiente. Bueno,
Todos nosotros hemos acuñado, hemos elaborado el ser hijos de acuerdo a lo que hemos vivido. Y si hay algo lindo dentro de todo esto, es que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, por eso yo cuando puse siendo hijos del Padre, lo puse con mayúsculas, no sé si ustedes lo vieron ya, no está proyectado, pero bueno, si ustedes lo vieron, les llegó por WhatsApp, la palabra Padre está escrita con mayúsculas. ¿Por qué? Porque nos referimos a nuestro Padre Celestial. Todos sabemos cómo ser hijos de nuestro Padre terrenal. Ya lo aprendimos, ya lo vivimos, ya lo pasamos. Pero ¿cómo ser hijo de nuestro Padre Celestial? ¿Hay algún rol que tenemos que cumplir? Y lo bueno dentro de todo esto es que este Padre Celestial es inmutable y no cambia, ni a nuestro capricho, ni a su capricho, porque Él no es caprichoso. Y eso de por sí ya nos da una primera vista totalmente diferente probablemente a la experiencia que hemos tenido como hijos. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Llegamos a ser hijos de Dios pura y exclusivamente por la obra de Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Él les dio el derecho, el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo usted y yo nos transformamos en hijos de Dios? Cuando decimos a Jesús, Jesús, yo acepto lo que hiciste por mí. Yo te recibo en mi vida, acepto ese sacrificio para mí y entiendo que necesito en mi vida que me cambies, que me transformes. Y así me transformo en hijo. Y en ese momento Dios se transforma en nuestro Padre. Dice 2 Corintios 6:18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que yo me transformo en hijo, pero a la vez Dios se transforma en mi Padre. Ahora, el apóstol, el escritor de Romanos, amplía este concepto, ¿no? Y dice, en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro interior, como le queramos llamar, en ese momento dice que Dios pone una parte de Él, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces el apóstol, escribiendo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ahora viene lo interesante. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Y yo digo, ¿por qué el apóstol está introduciendo el tema de ser esclavo del miedo? Y miren, y ahí me acordé de algo que yo sentí cuando murieron mis padres. Yo sentí que me quedaba solo en la vida. No estaba solo, ya estaba casado con mi esposa, ¿no? Ya tenía hijos. Pero la vivencia era como, wow, ahora estoy solo. Ya no están papá y mamá a quien recurrir. Si bien yo ya no recurría porque vivía lejos y ya hacía mi vida. Pero de repente como algo existencial se movió, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros asistimos, por ejemplo, a la muerte de nuestros padres, muchas veces sentimos eso. De hecho, hay muchas personas que no pueden superar la muerte de un padre o de una madre. Entonces el Espíritu, operando por lo que Dios dice, trabaja sobre ese sentimiento de orfandad que ocurre cuando el adulto se queda solo o cuando el niño se queda solo, porque a mí me pasó en edad adulta que mis padres murieron, pero tal vez a vos te pasó cuando eras joven, tal vez cuando eras niño, cuando eras adolescente, tal vez cuando eras bebé, ¿no? Y dice que Dios pone ese espíritu, dice que no nos esclaviza al miedo de sentirnos huérfanos, de sentirnos solos, de sentirnos abandonados, sino, dice, el Espíritu los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Saben qué significa eso? Significa papito querido, papá querido. El Abba, esa palabra que nosotros le escuchamos muchas veces que no sabemos qué significa papá querido, ¿no? Es como cuando vos eras niño y le ibas a tu papá y le decías, hola papito, ¿cómo estás? Y le dabas un abrazo. Más o menos eso es lo que significa, ¿no? O sea que habla de una relación no distante, no lejana, no fría, no indiferente. Habla de una relación afectuosa, de una relación de amor. Y sigue el escritor diciendo, y el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, y ahora viene otra cosa muy interesante, dice, somos herederos. Herederos de Dios, o sea que mi Padre Dios me está dando una herencia, y coherederos
con Cristo. O sea que con Cristo estamos a la misma altura. La herencia que recibe Cristo la recibimos nosotros. Todo lo que recibió Cristo lo recibimos nosotros también. Y entonces, esto me lleva a pensar, entonces, ¿cómo es ser hijos de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo usted y yo entendemos esto de ser hijos de nuestro Padre Espiritual? ¿Es algo que se aprende? ¿Es algo que se vive? ¿En qué consiste? ¿Ah? Porque es mucho más, ser hijo es mucho más que ser simplemente salvo. Por nosotros decimos, bueno, Cristo nos salva, perfecto, no me voy al infierno, no voy a la muerte eterna, en la eternidad voy a estar con Él, perfecto. Esa es la primera parte. Yo diría, es el primer paso en nuestra relación con Dios. Pero acá el apóstol dice, no, eso no es todo. Hay algo más. Y es esto de ser hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo soy hijo puedo disfrutar de todo lo que Dios ha preparado o le ha dado a Cristo y por extensión a través de Cristo, ¿a quién se lo dio? A nosotros, a mí, a usted. Entonces, la vida cristiana no es simplemente ser salvo. Ese es el inicio. La vida cristiana es mucho más, es ser heredero de Dios, coheredero con Cristo, disfrutar de todo lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cuál es nuestra experiencia de ser hijos? Y ustedes saben que yo pensaba en esto y digo, pero si yo me guío por mi propia experiencia, probablemente me voy a equivocar y voy a tal vez a ver a Dios como Dios no es. Entonces, leyendo la palabra, miren, si ustedes quieren conocer cómo es la relación de Dios con sus hijos, lean el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan, Jesús revela al Padre. Ustedes busquen, pónganla, si les gusta hacer esto que hago yo, busquen un portal donde está la Biblia, pongan la palabra hijos, ¿no? Que busque el buscador, y van a ver que el Evangelio de Juan es el que más veces menciona la palabra hijos y el que más veces menciona la palabra padre. ¿Por qué? Porque Jesús durante todo el Evangelio de Juan está hablando de su Padre y lo está dando a conocer a su Padre. ¿A quién se lo está dando a conocer? A sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos, queremos conocer de Él, queremos vivir una vida distinta. Entonces Él se revela a nosotros de esta manera. Entonces, conociendo cómo fue la relación del Padre con Jesús, podemos conocer cómo puede ser nuestra relación con Él. Ya no como yo me la imagino, como yo la vivo, como yo la experimenté, sino como Él la propone. Porque mi Padre Celestial no es igual que mi Padre humano. De hecho, ninguno de nosotros podemos llegar ni a no sé, 1 centímetro de la estatura de ese Padre, aún siendo padres, ¿no? Y leí un escritor que dice, una vida saludable no puede existir sin una correcta percepción de Dios. Entonces, hermanos, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de la relación de Dios Padre con Jesús. ¿Por qué? Porque la forma en cómo Dios Padre se relacionó con Jesús es como Él quiere relacionarse con nosotros. Ahora, ¿de qué depende de que Él se relacione con nosotros de esa manera? ¿Depende de Él o depende de mí? Él ya lo hizo todo, ahora depende de mí. Él ya nos dio la herencia, ahora depende de que yo la use. Él ya me hizo coheredero con Cristo, ahora el tema es que yo lo sepa, lo use, lo administre, lo viva y viva una experiencia diferente probablemente a la que yo viví con mi propio Padre. No sé si me entienden hasta acá, ¿vamos bien? Bien, gracias. Si Dios quiere, esta noche, ustedes saben que hay... Cuando me puse a ver esta característica, esta relación entre el Padre y el Hijo, encontré un montón de cosas y bueno, por amor al tiempo, hoy solamente voy a compartir con ustedes 6 aspectos. Tal vez esta noche podamos compartir otra parte de esto, ¿no? Así que si usted quiere escuchar un poco más, venga esta noche que vamos a terminar de estudiarlo. Pero miren, lo primero que encuentro que Dios hizo como Padre con su Hijo, Jesús, fue darle identidad. No es poco, ¿no? ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios. La identidad es un conjunto de rasgos que me definen a mí frente a los demás. Pero mucha de esa identidad la tomamos de nuestros padres. ¿Usted se parece a su papá o no? ¿Usted se parece a su mamá? Tiene los genes, tiene las conductas, tiene la manera de ser. Mateo 17:5 nos cuenta un momento en la vida de Jesús donde se oye una voz del cielo
donde dice, este es mi hijo. Primer rasgo de la identidad, la afirmación de la paternidad de Dios sobre Jesús. Él lo dijo delante de una muchedumbre que estaba ahí. Este Jesús es mi hijo. Le estaba dando el apellido, como decimos nosotros, ¿no? Le estaba dando el apellido. Por eso es tan importante cuando vos hijo de quién sos. Y yo no sé, ¿y cuál es tu identidad? Pero Dios le dice, este es mi hijo. Pero ya le había dicho antes, Mateo 1:23, dice, la Virgen, cuando se le aparece el ángel a María, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. No solamente le dio la identidad, sino que junto con esa identidad le dio un nombre que lo representaba. Dar un nombre significa también dar sentido y propósito a la vida de una persona. No sé si ustedes se enteraron de eso. Yo me enteré tarde, ¿no? Pero cuando alguien te pone un nombre, te está definiendo, te está dando un sentido a tu vida. Por eso, en la historia de los judíos, si ustedes leen el Antiguo Testamento, todos los nombres, y aún en el Nuevo, tenían un significado. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. ¿Qué significaba Pedro? Piedra, roca, algo fuerte, algo firme, algo que daba fundamento. Y ese nombre te daba un sentido y un propósito a la vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en poner el nombre a un hijo, no es bueno buscar el nombre en el almanaque. Yo, por la duda, le digo, no lo hagan, ¿no? Porque ahí le sale Anacleta, San Cipriano, no sé. Piensen en un nombre que represente la identidad de su hijo, ¿no? Qué bueno es cuando un padre dice, hijo, yo te puse este nombre porque este nombre representa lo que yo anhelo para vos. Le estás transmitiendo identidad a tu hijo. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona. Tenés una nueva identidad, tenés un nuevo nombre, tenés una nueva vida, es lo que Dios dice. Ahora, ¿por qué soy una nueva persona? ¿Por algo que yo hice? No. Soy una nueva persona por algo que Dios hizo. Yo simplemente puedo recibir eso. Y puedo disfrutar de lo que Dios hizo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio de Jesucristo, que murió por mí. Y gracias a la obra de Jesucristo, yo puedo ser una nueva persona. Pero no por nada que yo haya hecho. Simplemente lo tomo por fe. Digo, gracias Señor, porque me has hecho una nueva persona. Soy una nueva persona. ¿Puedo transformarme a mí mismo? No puedo. Solamente puedo aceptar la obra de gracia de aquel que me cambió. Entonces, ¿qué puedo decir? Gracias, Padre, ¿por qué? ¿Qué tengo ahora? Tengo una nueva identidad, soy una nueva persona, tengo un nuevo nombre, tengo una nueva familia. Y todo eso Dios, así como lo hizo con Jesucristo, lo hace con vos y lo hace conmigo. El tema está en que yo lo sepa. El tema está en que yo lo viva. El tema está que yo conozca a ese Padre que me da esa nueva identidad. Por eso cuando vemos esto decimos, gracias Señor. ¿Por qué? Porque me has dado una nueva identidad. Soy una nueva persona. Todo lo viejo, ¿qué dice la Biblia? Todo lo viejo ha pasado. Ya no tiene ninguna importancia para Dios. Porque Él me ha hecho una nueva persona. Pero vamos a pasar a un segundo aspecto. El segundo aspecto en esa relación del Padre y el Hijo es el amor. Dice que el mismo Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, apareció una nube luminosa que los envolvió y una voz que dijo, este es mi hijo, primer punto, y le agrega algo más. ¿Qué dice? Este es mi hijo amado. No es un hijo que vino por casualidad, no es un hijo que es un accidente de la biología, es un hijo amado a quien yo amo, con quien deseo entablar una relación profunda. Jesús en Juan 5:20 dijo, porque el Padre ama al Hijo. Lo dice Él, de su propio Padre. Y a veces yo le pregunto a algunos hijos, ¿tu padre te amaba? Y la verdad que no sé. No, porque mi papá me maltrataba, era indiferente. Y pareciera que sí, me daba de comer, me mandaba a la escuela, pero yo no percibí el amor. Porque el amor tiene que ver con una relación. No puede haber amor si no hay relación. Y Jesús, hablando de su papá, de su padre, dice, estoy seguro ¿de qué? De que el Padre ama al Hijo, me ama a mí. Y hermanos, Dios lo ama a usted con el mismo amor que amaba a Jesucristo.
Dios me ama a mí y te ama a vos con el mismo amor incondicional que amaba a Jesucristo. Y Él quiere tener esa relación profunda con vos. Él quiere tener esa relación de amor incondicional todos los días de tu vida y que lo conozcas. El apóstol Juan en 1 Juan 3:1 dice, miren el gran amor que nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Es tal el amor que aún sin nosotros merecerlo, dice, Él nos adopta, nos mete dentro de la familia y Él se transforma en nuestro Padre. Y Él quiere, a través de esa relación que nos propone, mostrar su amor a nuestra vida, como lo hizo también con Jesús. Jesús estaba absolutamente seguro del amor del Padre, porque era una relación bien estrecha, bien profunda entre ambos, y todo el tiempo había una comunión, un ir y venir en esa relación que definía esos aspectos. Ahora la pregunta que tengo es, ¿cuáles son los efectos del amor del Padre en tu vida? ¿Cuáles son los efectos del amor del Padre en mi vida? ¿Estás seguro de su amor? O a veces decís, bueno, hoy me porté mal, seguro que me va a castigar. Porque tal vez tu papá humano hacía eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó cuando éramos chicos que jugábamos la pelota en la calle y por ahí la pelota volaba y rompió un vidrio? Algunos se ríen porque han vivido esa experiencia, ¿no? No queríamos volver a la casa, ¿por qué? Porque al volver a nuestra casa, ¿qué nos iba a decir nuestra madre o nuestro padre? Nos iban a dar una viaba, como decíamos, ¿no? Porque nos castigaban porque obviamente habíamos cometido un error. Ahora, a la noche, cuando nosotros volvíamos de jugar al fútbol y llegaba la hora de la cena, ¿qué decía tu madre o tu padre? ¿Hoy no vas a cenar porque rompiste el vidrio? No, te decía, vení, sentate a la mesa y comé con nosotros. ¿Por qué? Porque sos hijo y nadie te va a quitar ese lugar. Pero tal vez a vos te tocó una historia donde tu papá sí te decía no comas porque rompiste el vidrio. O no te quiero más porque te portaste mal. Y entendemos que Dios nos retira el amor de acuerdo a nuestra conducta. Pensamos, sentimos que Dios no va a estar presente porque me porté mal, porque hice algo que no debía. ¿Cuál es tu experiencia cuando las cosas van mal? ¿Dónde está tu Padre cuando estás en momentos de dificultad? Y a veces sentimos que nuestro Padre no está. A veces sentimos que oramos y la oración llega al techo, como muchas veces digo. A veces decimos, Señor, ¿por qué no obras en esta situación que tengo? ¿Dónde estás? Estás ausente, no me estás escuchando. Y pareciera que Dios no nos ama, porque no se hace presente según nuestra vivencia, ¿no? Ahora, me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Él dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni angustia, ni persecución, ni hambre. O sea, ¿es lindo pasar hambre? No. ¿Es lindo estar angustiado? No. ¿Es lindo ser perseguido? No. Ahora, él dice, aún en todas esas cosas que yo puedo vivir, en todas esas cosas Dios está presente. Porque él entendía que el amor de Dios iba más allá de las circunstancias. Él entendía que Dios podía tener un propósito aún en circunstancias difíciles que nos podían tocar. Dios estaba presente. Y él termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero, porque vaya si él lo pasó, ¿no? Si ustedes leen Corintios, él menciona cuántas veces fue azotado, cuántas veces naufragó, cuántas veces estuvo en la cárcel. Y la verdad que la pasó difícil. Más bien, dicen, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu conducta no te aleja del amor de Dios. Que hayas cometido un pecado, Dios no te deja de amar por eso. Que te hayas portado mal, Dios no retira tu amor, porque Él no lo hace. Dios es amor, no puede hacer otra cosa. Obviamente, si yo me porto mal, voy a cosechar el fruto de mi propia acción. Si yo trato mal a mi esposa, ella no va a estar contenta conmigo. Y es lógico.
Y yo voy a cosechar, pero Dios no me está castigando. En todo caso, soy yo el que me estoy metiendo la pata y teniendo las consecuencias de mi propia conducta. Dios nunca va a dejar de amarte, jamás. Por nada que puedas hacer. Lo dice el apóstol, no lo digo yo. No hay nada creado que nos pueda alejar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y eso lo demostró con Jesús. Tercer aspecto que quiero compartir, la aceptación de Dios. Cuando Dios dice... seguimos en Mateo 5, este es mi Hijo amado, y fíjense lo que viene después, dice, y estoy muy complacido con Él. No solamente dice, este es mi Hijo, tiene mi apellido, yo lo reconozco, es mi Hijo. No solamente dice es amado, sino también dice es aceptado, estoy contento, feliz, alegre. ¿Por qué? Porque este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Y Jesús se sentía íntegramente aceptado por su Padre, que estaba contento y satisfecho con Él. ¿Sabés cuál es la clave? Jesús no tenía que cambiar para ser aceptado. Y la Biblia dice que usted y yo tampoco tenemos que cambiar para ser aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque somos aceptados a través de la obra de Cristo. Cristo pagó para que usted y yo seamos aceptados. Entonces, la clave de esto es que yo no necesito cambiar para que Dios me acepte. Dios me acepta como soy. Él sabe que soy imperfecto. Él sabe que tengo errores. Él sabe que me equivoco. Pero Él me acepta igual. Me da de su aceptación, de su amor. Porque Cristo murió por nosotros. ¿Cómo te sentiste cuando alguien te aceptó? Yo a veces pienso cuando metemos la pata, ¿no? Y le contamos a alguien y decimos, este me va a dar con un caño. ¿Ah? Lenguaje popular, callejero. Si le cuento me va a dar con un caño. Y de repente vos le contás algo a la persona y la persona dice, y bueno, sí, te entiendo, yo te voy a seguir apoyando, voy a seguir siendo tu amigo, voy a seguir orando por vos. Y vos decís, wow, esta persona me acepta aún con mis defectos. Ayer hablábamos de la amistad, ¿no? Y hay un dicho que dice, al amigo no lo busques perfecto, búscalo amigo, porque todos tenemos defectos. Y es una aceptación que se da a nivel de la amistad, ¿no? A tu amigo lo aceptás con los defectos que tiene, ¿o no? Si no, no sos amigo. Y Dios dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Dios nos acepta tal cual como somos. ¿Recordás a tu papá diciéndote esto? Imagínate a tu Padre Celestial diciéndote todos los días, Ernesto, yo te acepto aún con todos tus errores. ¿Por qué? Porque alguien pagó por vos. Porque Jesús pagó por vos. Porque la Biblia dice que Él nos hizo aceptos en el amado, en la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque yo no puedo de ninguna manera comprar la aceptación de Dios. ¿Usted puede comprar la aceptación de Dios? ¿Usted puede lograr que Dios lo acepte haciendo cosas buenas? Los seres humanos lo intentamos, pero no es posible porque tenemos errores, porque nos equivocamos. Ahora, qué bueno es, así como Dios aceptó a Jesús íntegramente y dijo, este es mi Hijo, estoy contento con Él. Lo mismo dice de tu vida, de vos. Dice, Ernesto, yo te acepto íntegramente. Estoy feliz y contento de que seas mi hijo y de que seas mi hija. Y eso es bueno que lo sepamos. Eso es bueno porque eso está disponible para vos, está disponible para mí y nos libra de tener que tratar de comprar el amor de Dios. ¿Y sabés por qué te acepta? No por lo que haces. Él te acepta por lo que sos. Porque sos su hijo. Así como nosotros aceptamos a nuestros hijos. Mi hijo nunca va a dejar de ser mi hijo. Por más que se porte mal, por más que meta la pata, por más que... Va a ser siempre mi hijo y siempre lo voy a aceptar. Y voy a mantener una relación dinámica, profunda, afectiva con mis hijos, porque son mis hijos. Entonces usted es aceptado no por lo que usted hizo. Usted es aceptado porque es hijo de Dios. Y qué bueno cuando podemos entender esto. En quinto lugar, Dios también le enseñó a Jesús, Dios el Padre, le enseñó a Jesús a ser obediente. ¿Y ustedes cómo? Si Jesús era Dios, ¿cómo aprendió la obediencia? Bueno, nuevamente, no lo digo yo, lo dice la palabra. Hebreos capítulo 5, dice, y en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Y ahora viene lo interesante. Dice, y aunque era hijo, y lo dice con mayúsculas, hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer.
Jesús tuvo que aprender a obedecer. Tuvo que aprender. Aprendió a obedecer, dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Qué era lo que el Padre quería en la vida de Jesús? Quería que Jesús aprendiera a ser obediente. Y decimos, papá, otra vez con lo mismo, te tengo que hacer caso. ¿Ah? Todos fuimos rebeldes en alguna medida, ¿no? ¿Quién no fue rebelde con su padre? Todos fuimos en alguna medida rebeldes, nos enojamos. No quiero hacer lo que vos me decís, vos no sabés nada. Cuando somos adolescentes, vos no sabés nada, sos un viejo ya achacado, antiguo. Todo lo hemos hecho, lo hemos pensado de alguna manera. Y tal vez hemos renegado de que nuestro Padre nos enseñara la obediencia. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Y yo pregunto, ¿por qué tuvo que aprender a obedecer? ¿Saben qué? Jesús tuvo que aprender a obedecer no por miedo. Porque uno puede obedecer por miedo, pero eso no es aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando quien me da miedo y me controla no está, yo hago lo que quiero. Entonces no aprendí nada. El miedo no sirve para aprender obediencia. Jesús aprendió a ser obediente por amor a su Padre. Porque su Padre lo amaba, porque su Padre lo aceptaba, porque su Padre le había dado una identidad, le había marcado un propósito, le había dicho, yo quiero que hagas esto. Y él vino con esa idea de hacer lo que su Padre le indicó. Entonces él tuvo que aprender a obedecer, no por miedo, sino por amor. Y eso trajo como consecuencia que él pudiera ser el autor de nuestra salvación, de la salvación de ustedes y de la mía. Porque si él no hubiera muerto en la cruz, ninguno de ustedes ni yo estaríamos acá. Así de sencillo. Ahora, hermanos, nuestro Padre Celestial nos enseña a obedecer. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda ser de bendición a otros. Para que no seamos egoístas. Para que no seamos orgullosos. Para que no digamos, bueno, yo me salvo, me voy al cielo, los demás que se mueran. No, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo cumplamos el propósito con el cual Él nos ha traído al mundo. Con el cual Él nos ha creado. Y para lograr eso tenemos que aprender a obedecer. No hay vuelta de hoja. No hay otra manera. Pero es una obediencia que la aprendemos por amor, no por miedo. El miedo no sirve. Por eso empezamos, ¿no es cierto?, diciendo, citando la palabra cuando el escritor dice, Dios ha puesto este espíritu para que no vivamos esclavizados al miedo. Porque el miedo te lleva a hacer cosas, pero no sirve. Porque cuando se va a quien te controla, dejas de hacer lo que hacías. Ahora, cuando aprendes a obedecer por amor, encontrás el sentido de la obediencia. Decís, para esto era que yo tenía que obedecer. Eso fue el ejemplo de Jesús. Y eso fue lo que Dios hizo en la vida de Jesús. Entonces, hermanos, que nuestro Padre nos enseña a obedecer, nuestro Padre Celestial te enseña a vos y a mí a obedecer, es un acto supremo de amor. Aunque no te parezca, aunque te parezca incómodo, aunque te parezca difícil de entender, aprender a obedecer es un acto supremo de amor. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia nos enseña el camino para amar a otros. No puede haber amor si no hay obediencia. Porque lo dice Hebreos, ¿no? Por lo que sufrió, aprendió. Y habiendo sido perfeccionado, la obediencia te perfecciona, te hace maduro. Y al hacerte maduro podés amar a otros, podés servir a otros. En el caso de Jesús, Él fue autor de nuestra salvación porque aprendió la obediencia. Entonces cuando tu Padre te enseñe, tu Padre Celestial te enseñe a obedecer, no reniegues, no te rebeles, porque Él está buscando sacar lo bueno de vos. Él está buscando sacar lo importante de tu vida. Por último, y el sexto punto, y con esto vamos a ir terminando, lo último que el Padre Celestial le dio a Jesús fue un propósito para vivir. Un propósito para vivir. Nuevamente hago la misma pregunta. ¿Para qué vivís? ¿Para llegar a fin de mes? ¿Para cobrar el sueldo? ¿Para pagar las deudas? ¿Para cambiar la casa? ¿Para cambiar el auto? ¿Para qué vivís? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Tu vida empieza y termina acá? El día que te mueras, chao, me voy, se terminó todo. ¿Es eso? ¿O hay más? Y la Biblia nos enseña que hay más, hay mucho más. Miren lo que dijo Jesús. Cuando
el ángel se reveló a María, Mateo 1:21, dice que el ángel le dijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. O sea, había un propósito aún detrás del nombre que Dios le puso a Jesús. Porque Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Jesús, el Mesías, Él tenía un propósito en su vida. ¿Cuál era su propósito? Ser el autor de salvación para todos. Para eso Dios lo había mandado. Para eso Dios lo hizo nacer en la tierra. Le dio un propósito. Ahora, hermanos, cuando nosotros empezamos a sentir esa orfandad, que a veces lo sentimos cuando nuestros padres se van, a veces lo podemos sentir antes, una de las preguntas que surgen es, ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Hasta ahora, mi propósito era ser hijo de mi padre, pero ahora mi padre se fue. ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No, me quedé huérfano. Estoy huérfano ahora porque ya no tengo padres. Y hermanos, miren, todo adulto cuando va creciendo necesita adherirse a un padre, necesita ser un hijo adoptivo de alguien. Ya lo he dicho antes. ¿Y qué buscamos los seres humanos? Buscamos aferrarnos al dinero, buscamos aferrarnos al poder, a la política, a lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque necesitamos algún propósito en la vida para vivir. Ahora, qué lindo es cuando tu padre te dice, Ernesto, yo te quiero aquí para esto. Este es tu propósito. Y si vos lo hacés, yo estoy contento con vos. Si vos lo cumplís, vamos a estar todos felices y contentos. Y es un propósito bueno, es un propósito superior, es un propósito supremo. También en Juan 12:49 dice que Jesús mismo, cuando hablaba, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. El Padre hasta le escribió el libreto, miren, a Jesús. Hasta le dijo, vos tenés que decir esto, tenés que decir... Y él, en esa intimidad con su Padre, había aprendido cuál era su propósito. Y él mismo, hablando de sí, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, hay una lucha tremenda para que pierdas el propósito de tu vida. Hay una lucha tremenda que el diablo quiere arrancar el propósito por el cual Dios te trajo. Y te quiere transformar en una persona inútil, inerte, intrascendente. Pero Dios tiene propósitos de trascendencia para tu vida. Imagínate cuando llegues al cielo y te encuentres conmigo y ¿cómo te va? Pero ¿te acordás que vos me hablaste de Jesús? ¿Te acordás que vos me fuiste a visitar? ¿Te acordás que estaba enfermo y oraste por mí? ¿Te acordás que tenía un problema familiar y vos fuiste el que me ayudaste en ese momento? Y wow, pero entonces lo que hice no era algo intrascendente, era algo trascendente. ¿Por qué? Trascendí en la vida de otra persona. Jesús trascendió en la vida en tu vida y en mi vida. Jesús está vivo porque está dentro de nosotros y porque está en nosotros y está aquí en esta comunidad. Él está presente. Y hermano, tenemos que luchar para que ese propósito no se fume, para que no se vaya. ¿Cuál es el propósito que tu Padre te da en este mundo? ¿Te está desafiando el Señor a algo más que la rutina de todos los días? ¿O estás aferrado a la rutina? Tengo que trabajar, tengo que criar a mis hijos, tengo que ir a la escuela. ¿Qué más hay? ¿Hay algo más? Puede ser una vida chata, rutinaria. Y hermanos, el supremo amor de mi Padre me da todos los motivos, más que suficientes, para vivir una vida con propósito. Él quiere un propósito para tu vida. Yo no lo sé. Si vos me decís, Ernesto, ¿cuál es mi propósito? No lo sé. Tu Padre te lo tiene que decir a vos como me lo dijo a mí. Él en la intimidad te tiene que decir, Ernesto, esto es lo que yo quiero para tu vida. Y vos tenés que buscar y decir, papá, ¿qué querés que haga? ¿Cuál va a ser mi trascendencia? El escritor dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La vida no se termina aquí. Nuestros actos son trascendentes. Y Dios quiere que ese propósito que Él le dio a Jesús también esté en tu vida y esté en mi vida. Que no sean vidas improductivas, que simplemente vivamos porque pasamos en este mundo y nada más. Hermanos, sin amor no hay propósito. Usted y yo podemos tener propósito por esta relación de amor que tenemos con el Padre. Y tal vez usted no lo pensó nunca. Yo durante mucho tiempo no lo pensé, ¿no?
Pero en el amor de Dios también hay propósito. Y no puede haber propósito si no hay amor. Porque si Dios dijera, Néstor, yo quiero que hagas algo mecánicamente, yo sería una pieza de ajedrez, ¿no? Que alguien la usa y la desecha. Pero Dios no es así. Dios es un Padre, es un Dios personal, un Dios que quiere mostrar su paternidad a tu vida, para que tu vida pueda vivir en ese propósito que Él nos da. Vamos a ir terminando, hermanos, y vamos a pensar en un par de cositas. La primera pregunta es, ¿conoces a Dios como tu Padre? ¿O simplemente conoces a Jesús como tu Salvador? Hay mucho más. Hay mucho más. Jesús es la puerta para que vos y yo conozcamos al Padre. Ahora, cuando conoces al Padre, toda esa herencia que el Padre tiene empieza a ser una herencia tuya. No sé si me entendés. Cuando el Padre dice, vos sos heredero y coheredero con Cristo, está diciendo, Ernesto, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo vivió, lo podés vivir vos también. ¿Por qué? Porque sos heredero, tenés lo mismo que tuvo Cristo. Sos coheredero con Cristo. Entonces, toda esa herencia millonaria que está en el banco y que yo hasta ahora no lo sabía, mientras no lo sabía estaba guardada porque yo no la usaba. Pero ahora puedo ir al banco, el banco de la fe, y empezar a sacar todo lo que Dios tiene para mí. Es decir, papá, yo quiero esto. Papá, quiero identidad. Quiero conocer mi identidad. Padre, quiero conocer y disfrutar de tu amor. Quiero conocer y disfrutar de tu aceptación. Voy a dejar de trabajar para ganarme algo porque Jesús lo hizo todo por mí. Ahora simplemente voy a buscar de aprender a obedecer y de aprender a cuál es mi propósito. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? Entonces, quiero madurar en eso. Y hermanos, el Hijo de Dios no vino solo para salvarnos, sino para revelar. Y quiero hacer hincapié en esta palabra. ¿Saben lo que es revelar? Revelar es correr el velo. Revelar es dar a conocer, es mostrar. ¿Para qué vino Jesús? Para que vos y yo veamos al Padre. Y para que en esa relación podamos encontrar todo esto que Jesús tuvo. Y a veces decimos, pero ¿por qué hizo Jesús todo eso? Claro, Él era el Hijo de Dios. Hermanos, vos también sos hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios. Y Dios quiere hacer todo lo que hizo con Jesús conmigo. Y eso nos parece extraño porque no puede ser. Sí puede ser, lo dice la palabra. Dios quiere hacerlo en tu vida como en mi vida. Lo hizo con Jesús, ¿para qué? Para que yo lo vea. Para que vea a Jesús y para que a través de Jesús vea al Padre y descubra toda esta herencia que el Padre ha puesto a tu disposición y a mi disposición. Lo otro que te quiero decir es que Dios no nos adopta porque Él necesite hijos, sino porque nosotros necesitamos un Padre. Y Él nos adopta como hijo porque vos y yo necesitamos un Padre. ¿Un Padre para qué? Simplemente para que le dé sentido a mi vida. Para que yo diga gracias Señor, porque mi existencia tiene sentido. Mi vida tiene sentido. Mi vida tiene trascendencia. No porque yo lo quiera ni porque sea famoso, sino porque vos lo has dispuesto de esa manera. Yo lo acepto. Y entro en esa dinámica. Y empiezo a conocerte y empiezo a buscar tus recursos. Y empiezo a decirte, papá, quiero que hagas esto en mi vida, te pido por esto, te pido por aquello, guíame, orientame, dame de tu palabra, dame de tu guía. Hermanos, Dios soluciona la orfandad del hombre. Usted no es más huérfano. Ahora tiene un Padre. Tiene un Padre espiritual que tiene todas estas riquezas disponibles para usted. Y antes de orar, lo último que quiero es citar algo que Jesús dijo en Juan 14. Cuando Él le estaba dando a conocer al Padre a sus discípulos un día, les dice, de cierto les digo, que el que cree en mí,
Él también hará las obras que yo hago. ¿Lo entendió? ¿Qué hizo Jesús? Jesús sanó, Jesús echó fuera demonios, Jesús enseñó, Jesús multiplicó el pan, Jesús dio vista a los ciegos. Y todo eso lo podemos hacer nosotros. No, pero Jesús era Jesús, no. Jesús era el Hijo de Dios. Y ese poder que residía en Jesús también reside en usted, reside en mí. Entonces nuestra vida no tiene que limitarse a lo natural, tiene que haber algo sobrenatural. Si no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si todo lo que vivimos es natural, ¿hay algo sobrenatural en tu vida? Dios quiere que haya algo sobrenatural porque ahí está la clave. Y Él dice, yo tengo todo esto sobrenatural para vos. Tenés que empezar a usarlo. Está disponible porque vos sos mi hijo. Tenés entrada directa a mi presencia, a mi poder, a mi fuerza, a todo lo que Jesús hizo. Ahí está guardado. Y dice Jesús, y mayores que éstas hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Y saben lo que significa eso? Significa que Jesús está delante del Padre y en Jesús está usted y estoy yo. Estamos representados por Jesús. Entonces dice, mayores obras que yo pueden hacer ustedes, harán ustedes, porque cuando confíen, cuando tengan fe, cuando descubran que mi Padre tiene todo esto, y Jesús lo enseñó, y dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. No para que yo Ernesto sea famoso, ni para que nadie sea famoso, para que el Padre sea famoso, para que muchos conozcan al Padre, para que muchos vengan al Padre, para que muchos dejen de ser huérfanos en la vida y descubran un propósito, que es lo que Dios quiere. Entonces, dice Jesús, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Y hermanos, esa es la herencia de ser hijos. Esa es la herencia de ser hijos de este Padre que tenemos. Pero tal vez nunca lo hemos entendido y nunca lo hemos usado, ¿no? Y somos millonarios viviendo como mendigos, ¿sí? Lo digo por mí mismo, ¿no? Muchas veces. Somos millonarios viviendo como mendigos. Porque no usamos la herencia que está disponible para vos y para mí en la presencia de Dios. Jesús dice, yo voy al Padre. Él está diciendo, yo voy allá. ¿Para qué? Para darles todo lo que ustedes pidan. Todo lo que ustedes pidan. Y todo lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer. Y cosas mayores que las que Jesús hizo. Lo dice la palabra. Usted y yo lo podemos hacer. Nos ponemos de pie. Yo quisiera que entonemos una canción que nos van a guiar acá, Diego. Y mientras cantamos, yo le voy a pedir que usted piense. Que piense. ¿Cuál es su identidad? Usted está viviendo, estamos viviendo la identidad que Él nos da. Estamos viviendo el hecho de ser amados. ¿Sabe qué está haciendo Dios mientras usted está aquí? ¿Sabe qué está haciendo? Dios lo está amando. Mientras usted está aquí, Dios lo está amando. Mientras usted va en el colectivo, Dios lo está amando. Mientras usted está con su familia, Dios lo está amando. No hay nada que lo separe del amor de Dios. Dios lo está aceptando permanentemente. Usted no tiene que hacer nada para agradar a Dios. Ya Jesucristo lo hizo. Y Dios quiere que usted tenga poder, que tenga dominio, que tenga autoridad, pero también que aprenda a obedecer. Y hermanos, yo quiero que mientras cantamos, pensemos en esto. Después vamos a orar. Pero que pensemos en esto que usted ha escuchado. Y yo le pedí algo, ustedes lo habrán escuchado en la oración. Mi petición en esta mañana a nuestro Padre fue: Padre, revélate a nosotros. Por eso mientras cantamos, yo quiero que usted piense en ese Padre. Que piense si usted sabe ser hijo de ese Padre, si aprendió, si vivió. Y después vamos a orar. Vamos a entonar esta canción y mientras tanto meditamos. Me envuelves hoy con una canción
hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Qué te está diciendo tu papá, tu corazón? Yo quisiera que oremos y si tal vez nunca le has dicho a tu padre, Padre, yo quiero ser tu hijo, quiero descubrirte como padre. Ya descubrí a Jesús, Jesús ya me dio la salvación, soy salvo, pero ahora quiero descubrirte como padre. Yo quisiera guiarlos en una oración. Les pido que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Y vamos a abrir nuestro corazón delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos en esta mañana agradeciéndote porque te revelas, te muestras a nuestra vida. Gracias porque Jesús vino al mundo para salvarnos y para que te conozcamos. Y para que dejemos de ser huérfanos. Para que no andemos en la vida sin rumbo. Para que nuestra vida tenga propósito. Y Padre, en esta mañana queremos entregarte nuestro corazón y decirte, Padre, reconocemos que somos tus hijos, queremos vivir cada día disfrutando de ser tus hijos. Padre, queremos abrir ese cofre de esa herencia bendita que tú has puesto a nuestro favor. Queremos hacer todas las cosas que tú quieres que hagamos. Y Padre, en este momento te abrimos nuestro corazón y te pedimos que toda aquella idea negativa sobre la paternidad sea desarraigada y que sea tu paternidad la que entra en nuestra vida. Padre, gracias porque eres un Padre de amor. Gracias porque nos amas, porque nos aceptas, porque nos das identidad, porque nos das propósito, porque nos enseñas a obedecer. Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos, te damos gracias y elevamos nuestro corazón en una adoración. Una pregunta, ¿alguno de ustedes hizo por primera vez esta oración? Yo quiero que me diga, que me haga una señal. Si alguno de ustedes lo hizo por primera vez, si alguno de ustedes está sintiendo, Señor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí porque yo necesito que vivas como Padre. Si usted hizo esa oración, yo le voy a pedir, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si usted hizo esa oración, no importa si no me manifestó levantando la mano, pero yo voy a estar allá, costadito. Si usted quiere que oremos por algo que Dios le dijo en esta mañana, por una necesidad que usted tiene de entregar más su vida, de conocer más a su Padre, yo voy a estar allá con algunos hermanos y vamos a orar.
Y no deje pasar esta oportunidad. Ábrale su corazón a ese padre. Disfrute de la paternidad. Usted es una persona rica, rica en Cristo, rica en Dios. Viva conforme a lo que Dios le ha dado. Seguimos cantando, alabando el nombre de nuestro Dios. Estoy rodeado y por los brazos del mar estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Decimos una vez más esto. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. A mí se me
Gracias, papá. Gracias por tu incomparable amor. Gracias por estar día a día con nosotros. Gracias por abrazarnos y por no tener en cuenta nuestro pecado, Señor. Gracias porque nos invitas todos los días a sentarnos a la mesa con vos. Y podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor. Que nunca nos olvidemos de tu gran amor y de tu fidelidad, Señor. A vos sea toda la gloria y toda la honra. En tu nombre oramos. Amén. Que tengan un hermoso día, hermanos. Que Dios les bendiga. Y nunca se olvide de quién es hijo. ¿Sí? Que tengan un hermoso día.